Quisiera partir agradeciéndoles nuevamente a todos y a todas ustedes por haber se incorporado al webinar que preparamos. Es el primer webinar del área de Derecho Educacional del estudio. Nosotros, como SLS Abogados, hemos diseñado un área especializada en materias de Derecho Educacional, la cual dirijo. Mi nombre es Pablo Sandoval, soy abogado de la Universidad de Chile, tengo un postítulo en Regulación y Derecho Público y me he especializado durante ya varios años en materias de regulación educativa, en Derecho Educacional. Contamos con una nutrida experiencia en asesoría a comunidades educativas, a establecimientos educacionales, a instituciones de todo tipo en materia en el sector. Y nos parece que hay una importante necesidad de información sobre el proceso de desmunicipalización y particularmente lo que significa el traspaso del sistema de las municipalidades y las corporaciones a los servicios locales de educación. Entonces, es por eso que esta presentación se va a tratar de eso. Voy a tratar de que dure unos 40 o 50 minutos y luego hacer una ronda de preguntas, las cuales pueden hacer en el chat. Y voy a responderlas al final de la exposición. Eso, voy a compartir ahora pantalla para que tengamos este material de apoyo. Y empezamos. Bueno, proceso de desmunicipalización. Como bien deben saber ustedes, el proceso de desmunicipalización de la educación chilena se enmarca en las grandes reformas que durante los últimos años se han empezado a implementar, donde las más paradigmáticas, a mi juicio, son la de la nueva educación pública, también la ley de inclusión, que tuvo un efecto importante en los establecimientos particulares subvencionados, y la ley de carrera docente, que de alguna manera tiene también una relación con las condiciones laborales de los profesionales de la educación, como vamos a ver un poco más adelante. Ese proceso de reforma también tiene una derivada en educación superior y también en educación inicial, pero tiene una centralidad en específico con la idea de crear un nuevo sistema de educación pública y abandonar la lógica de la educación municipal o la educación en las corporaciones municipales. Bueno, como les decía, esta ley crea una nueva institucionalidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Una institucionalidad propiamente para la educación pública, que la diferencie del resto del sistema educacional chileno, que como ustedes saben tiene características bien particulares, un sistema atomizado en distintos tipos de establecimientos, donde tenemos establecimientos particulares que reciben fondos públicos, tenemos establecimientos que dependen de municipalidades y otros que dependen de corporaciones municipales. Lo que intenta entonces el nuevo sistema de educación pública es crear una institucionalidad que englobe esto y por tanto los establecimientos municipales como aquellos que dependen de corporaciones municipales, que son cosas distintas, pasan a una nueva institucionalidad. ¿Quién dirige esa nueva institucionalidad? El Ministerio de Educación, que es el órgano rector del sistema, es quien crea las políticas públicas en educación y que las implementa a través, en este caso, de la Dirección de Educación Pública, que es un servicio público centralizado que depende del Ministerio de Educación y que conduce estratégicamente y coordina todo este nuevo sistema que se crea. Más abajo de la Dirección de Educación Pública están 70 servicios locales de educación pública. Estos son los servicios locales. Los servicios locales, entonces, son servicios públicos que, a diferencia de la Dirección de Educación Pública, son descentralizados, es decir, que están repartidos por el territorio y su único rol es prestar el servicio educacional. Son los nuevos sostenedores del sistema público. Ya no van a existir municipalidades que sean sostenedoras de establecimientos ni corporaciones municipales, sino que todo se va a concentrar en los servicios locales. Son aquellos que tienen la obligación de apoyar técnicamente a los establecimientos educacionales y velar por la gestión de esto. Por lo tanto, ya abajo de la pirámide de esta nueva institucionalidad vamos a tener a los establecimientos propiamente tal, jardines, escuelas, liceos, y
cada servicio local tiene a cargo una determinada geografía, un determinado territorio, y dentro de ese territorio, bueno, los establecimientos que actualmente existen y que van a tener que ser traspasados a ese servicio local. Y ese es el quid de esta presentación, quizás. O sea, vamos a hablar de cómo se produce ese traspaso y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener presentes para eso. De todas maneras, antes de seguir, bueno, aquí les comparto algunas láminas como del organigrama del servicio local, cosa que ustedes se puedan imaginar un poco de qué tipo de servicio estamos hablando. Es un servicio que cuenta con una dirección ejecutiva, que tiene subdirecciones en materias de control, técnicas pedagógicas, administrativas. Pero lo que más me interesa es hablar un poco, dos palabras nomás, sobre dos instituciones que existen dentro de los servicios locales y que son bien importantes y muy poco conocidas. El primero es el Consejo Local, que tiene por finalidad representar los intereses de la comunidad del territorio en específico en el cual este servicio local tiene competencia respecto del director ejecutivo, que es el jefe de servicios, la persona que es nombrada después de un concurso público para dirigir el servicio local. Por lo tanto, este consejo local está integrado por representantes de centros de estudiantes, representantes de centros de padres, representantes de profesionales de la educación, representantes de asistentes de la educación, y su finalidad, bueno, y también tiene representantes de universidades y de centros de formación técnica de la zona, de alguna manera para vincular el sistema de educación superior también con lo que significa la educación escolar y la educación parvularia. Yo aquí en la presentación pueden ver nombres de ciertas personas que son partes de este consejo local, y me parece que es una institución bien importante cuando uno participa, digamos, de lo que significa la educación pública o lo que va a ser la educación pública. En ese mismo sentido también está el comité directivo, que tiene por finalidad velar por el desarrollo estratégico del servicio local. Es decir, es un comité que tiene una labor mucho más técnica, mucho más de seguimiento, de que en realidad los convenios, los planes, todo lo que el servicio local se proponga hacer, efectivamente lo haga. De alguna manera es una forma de que el director ejecutivo y el servicio local rindan cuentas a las personas que directamente están involucradas en los procesos educacionales. Y como una forma también de vincular a la comunidad de manera mucho más técnico-pedagógica directamente con el servicio local, no simplemente como una cuestión de representación de intereses, sino más bien derechamente por una cuestión de dirección estratégica del servicio local. Ya les voy a contar al final quizás más por qué creo que esto es importante para la presentación de hoy. ¿En qué estamos con esto? La implementación de la ley 21.040, que es esta ley de nueva educación pública, es una implementación que va a tomar varios años. La ley se publicó, en noviembre del 2017, o sea, ya tiene 4 años. Sin embargo, estamos comenzando el proceso de implementación, que básicamente significa la instalación de los servicios locales, el traspaso del servicio educacional de las municipalidades a los servicios locales y que estos empiecen a funcionar ya en forma. Actualmente son estos los que se encuentran implementados. ¿Ya? Estamos hablando de 41 comunas del país que ya están bajo la competencia de servicios locales y no son, digamos, la mayoría. Es un proceso que ustedes tienen que tener bien presente que se va a demorar al menos unos 6 o 7 años más. El plazo máximo que tiene la ley es el 2030. Sin embargo, esa es una cuestión que es bastante probable que se vaya aplazando. De hecho, este año ya hubo un aplazamiento y es del todo razonable que eso se vaya adecuando, ajustando en la medida que hay requerimientos bien específicos, bien concretos que tienen que irse cumpliendo. Esa lámina se las dejo simplemente para que tengan esa información. Está extraída del último informe que se hizo de evaluación del proceso que se hizo el año pasado. Bueno, dicho esto, el foco de la presentación del webinar tiene que ver con el traspaso de funciones, el traspaso del servicio educacional
y las consecuencias laborales que eso podría tener para las personas que actualmente trabajan en corporaciones municipales o municipios. Eh, por lo tanto, me voy a centrar principalmente en eso. Eh, pero lo primero es entender de qué se trata ese traspaso, porque no es una idea, digamos, muy fácil de aprender, y si se fijan, también es una cuestión es un enorme, es una política pública bien compleja. O sea, las municipalidades, las corporaciones municipales llevan muchos años, al menos 40 años, siendo los principales sostenedores públicos. Se les conoce como cajas negras del poder y de los recursos públicos, porque es muy complicado acceder a ellas. Son muy distintas todas, cada comuna es un mundo en sí mismo. Hay muchas desigualdades también. Por lo tanto, estamos ante probablemente una de las reformas políticas del Estado más complejas que existe, porque además el sector educacional, ustedes bien saben también, es un sector altamente politizado, complejo, donde hay muchos conflictos. Por lo tanto, eh, entender de qué se trata este traspaso y su complejidad es bien importante. Hay dos grandes momentos cuando hablamos de traspasar el servicio educacional del mundo municipal a lo que significan los servicios locales. Lo primero es cuando entra en funcionamiento el servicio local. ¿Ya? Lo primero que yo me tengo que preguntar para saber cuándo me traspasan o digamos más o menos cuándo se viene esto es cuándo entra en funcionamiento el servicio local que a mi comuna le corresponde. Esa calendarización se hace por decreto. Hoy día lo que se sabe es que hay algunos que entran el próximo año en funcionamiento, el 2022, por ejemplo, Arica, perdón, Iquique, bueno, los podemos revisar después, no hay ningún problema. Y teniendo claro la fecha en que empiezan a ser implementados los servicios locales, aparece un nuevo plazo, que es el plazo del traspaso propiamente tal. La regla es que ese traspaso ocurre el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de entrada de funcionamiento del servicio local. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el próximo año, el día 1 de marzo, empieza a entrar en vigencia o a entrar en funcionamiento el servicio local de mi comuna, por ejemplo, acá yo estoy en Concepción, si en Concepción eso ocurre, si empieza el servicio local a ser implementado el marzo del 2022, entonces yo sé que el traspaso va a ocurrir el 1 de enero del 2023. ¿Ya? Esa es la fórmula para poder determinar cuándo. Ahora, ¿de qué se trata ese traspaso? ¿De qué se trata un traspaso? Bueno, se trata de que el servicio local se va a constituir como un sucesor legal de la municipalidad o de la corporación municipal, primero en la calidad de sostenedor. Y en tanto es sostenedor, se le deben traspasar todos los bienes muebles, todos los bienes inmuebles, todos los recursos financieros y todo el personal asociado a la prestación del servicio educativo, para que pueda cumplir con este rol de sucesor legal de la municipalidad o la corporación municipal. Eso que en el fondo, como principio general, podría considerarse como la idea del traspaso del servicio educacional, tiene algunas reglas específicas que son las que les quiero profundizar un poco ahora. Como les decía, la importancia del traspaso es que el servicio local se va a constituir como el sucesor legal y por tanto hay que dictar una serie de normas que permitan que las obligaciones y los derechos que tiene la corporación o la municipalidad en tanto sostenedor se le traspasen adecuadamente a esta institución que no es la misma que se transforme, es una nueva institución que se crea también al alero del Estado central. Los municipios no son del Estado central, son órganos desconcentrados, descentralizados. En cambio, el Estado central depende del Mineduc, que baja el presidente, y por tanto es una nueva institucionalidad a la que hay que traspasarle esas cosas. La primera regla que nos dice la ley es que se traspasan todos los contratos o los convenios que se hubieran celebrado con terceros, es decir, que la municipalidad haya celebrado con alguien, y que tengan por objeto el uso o goce de bienes inmuebles, en los cuales se estuviera funcionando un establecimiento educacional.
Por supuesto que si hay propiedad la municipalidad es dueño de un establecimiento, ese derecho también se traspasa, porque se entiende que se pasa la propiedad al servicio local. Pero muchas veces también las municipalidades arriendan espacios, también tienen espacios en comodato, y esos derechos que se tienen sobre esos bienes inmuebles también pasan al servicio local. También pasan las cosas que están dentro del bien inmueble, que son bienes muebles, pero que se usan para la prestación del servicio educativo. Por ejemplo, computadores que estén en una sala de computación pasan también al servicio local. Lo que también ha ocurrido muchas veces es que las municipalidades concesionan servicios educacionales a entidades privadas. Por ejemplo, yo en municipalidad le entrego a una empresa el servicio educacional de un colegio en específico y de alguna manera genera un convenio, eso era perfectamente legal hace un tiempo. Esas concesiones también pasan al servicio local. Lo mismo ocurre, y por eso dejé bien claro que ocurre en el caso de los establecimientos de educación parvularia. ¿Ya? También si hay un jardín infantil que depende de la municipalidad, también se traspasan tanto los bienes inmuebles relacionados con eso, como también los bienes muebles, salvo el caso de aquellos jardines infantiles o establecimientos de educación parvularia que funcionan en dependencias que no están destinadas exclusivamente a la prestación del servicio educativo. ¿Qué pasa muchas veces en fábricas, en empresas, en instituciones incluso públicas dependientes de la municipalidad, donde hay jardines infantiles para funcionarios y funcionarias que trabajan ahí? En ese caso, no entran al traspaso porque sería ya de alguna manera, no sé, producirían situaciones un poco más raras o complejas, como en un gran edificio hay un sector que pertenece al servicio local y otro que pertenece a una empresa. Eso es raro, no funcionaría muy bien. Pero sí, también la ley deja claro que las cosas que están dentro de esos establecimientos sí van a ser traspasadas. Eso en general, digamos, con lo que significa el traspaso de las cosas, ¿ya? Tienen que tener bien presente que darle continuidad al servicio educacional es una cuestión que es obligación del Estado. El Estado no puede dejar de prestar el servicio educacional de un día a otro. Si no se hace bien el traspaso, lo que puede terminar pasando es que hay un momento que es como, ya, que se hace cargo de esto y no hay educación. Eso sería un incumplimiento muy grave y por eso se le da mucha importancia a regular todas estas materias para que no exista lugar a conflicto o a duda eventualmente. Bueno, como les decía, si surge alguna pregunta, ideal la pueden escribir en el chat y yo luego la profundizo o la respondo cuando corresponda. Vamos al traspaso de personal, ¿ya? Yo, la primera prevención que haría aquí y que corresponde hacer, porque es algo que yo estoy seguro que ustedes comparten, es que los regímenes laborales en el sector educacional son muy complejos, son un laberinto, digamos. O sea, hay muchas situaciones muy distintas. Ya el hecho que tenemos dos grandes categorías, las categorías de los docentes, la categoría de los asistentes de la educación, cada una también tiene sus distinciones. Hay personas que se rigen por distintos tipos de normas. Tenemos el estatuto docente, que de alguna manera también se relaciona con el Código del Trabajo. Tenemos las leyes específicas de asistentes de la educación, la 19.464. También está el nuevo estatuto de asistentes de la educación pública. Es complejo, ¿ya? Esto es bastante complejo, por lo tanto, lo que trato de hacer, o lo que voy a tratar de hacer, es un ejercicio de simplificación, ¿ya? Los casos concretos siempre nos pueden llevar a casos bien específicos y a particularidades. Entonces creo que ahí agradecería que si hay una pregunta muy específica sobre algo, lo puedo conversar con la persona después, ningún problema. Pero traté de construir tres grandes casos, tres grandes tipos de traspaso y tres grandes situaciones en las cuales las personas que se están viendo
en esta, los que están viendo este webinar podrían eventualmente estar, ¿ya? El primer caso es aquel que se relaciona con el traspaso a los servicios locales de personas que desempeñan tareas de administración del servicio educacional en los departamentos de administración de educación municipal y en las corporaciones municipales. Si quieren en algún momento, si alguien no tiene muy claro cuál es la distinción entre, cuando hablo de municipalidades y corporaciones municipales, es que cuando hablo de municipalidades, me estoy refiriendo a que el municipio tiene un departamento municipal que se dedica a educación y es sostenedor de escuelas en este momento. Las corporaciones municipales surgieron a propósito de una época, en los 80, en que se permitió que las municipalidades hicieran corporaciones, que son personas jurídicas de derecho privado, son entidades privadas. Las municipalidades podían crear estas corporaciones para de alguna manera, bueno, habían fundamentos políticos, digamos, en ese momento para privatizar el sistema derechamente. Y ese era un mecanismo de privatización. Eso en algún momento se declaró inconstitucional y por lo tanto se dejó de hacer. Pero algunas municipalidades lo hicieron y otras no. Las que lo hicieron tienen hoy día corporaciones municipales, las que no siguen teniendo sus departamentos municipales. El asunto entonces es que, tanto en unas u en otras, hay personas que trabajan como administradores del servicio educacional que, por ejemplo, no sé, hace un día atrás asesoré a una persona que trabajaba en una municipalidad, siendo la persona encargada de revisar o de gestionar la entrega de computadores en todos los colegios de la comuna. Esa persona trabajaba a nivel central en la comuna, trabajaba en el Departamento de Administración de la Educación Municipal. Ahí hay un caso. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo pasan al servicio local? Y vamos a ver cómo funciona eso. El otro caso son las personas que, siendo profesionales de la educación, es decir, siendo docentes, se desempeñan en cargos directivos o técnicos pedagógicos como parte de la dotación docente de esa comuna. Aquí tenemos los casos de quienes son directores de escuela en un municipio, quienes trabajan como jefes de UTP, y que de alguna manera también tienen un régimen especial para el traspaso. Y finalmente está el caso 3, que es las personas que trabajan en los establecimientos educacionales de la comuna, como profesores de matemáticas, como auxiliares de párvulos, como inspectores de patio, como docentes de inglés, por ejemplo, que trabajan directamente en las escuelas o en los liceos o en los jardines. Hay un cuarto caso que no quise, o sea, que en realidad también me pareció que es importante, pero que lo puedo explicar bien rápido, que es aquellas personas que desde el Ministerio de Educación van a pasar a la Dirección de Educación Pública, que también es una cuestión que se crea. No lo menciono tanto porque pienso que el webinar está más enfocado en docentes, en asistentes, en personas que están trabajando en los municipios, pero también está el caso de las personas que, trabajando en el ministerio, ahora van a tener que pasar a esta nueva Dirección de Educación Pública, pero eso va a ser un traspaso bastante común dentro del Estado, que es básicamente por decretos, por encasillamientos y sin solución de continuidad. O sea, no debiese haber un trastorno muy grande, porque en el fondo no están pasando necesariamente de una institucionalidad tan distinta o sea, no es tan distinto. En el caso de estos 3 casos que están acá, realmente estamos pasando de un mundo a otro. Y eso merece cierto grado de atención. Caso 1. Caso 1. Ya. Lo primero, más que caso 1, antes de eso, hay una regla general que es muy importante tener presente, que en realidad son varias reglas, que dicen relación con la protección de ciertos derechos que las personas que actualmente trabajan en el mundo municipal tienen, ¿ya? Y en general, acá la regla general nos dice que los traspasos no debiesen tener, o no pueden tener como consecuencia ningún tipo de perjuicio o de afectación grave
a los derechos adquiridos o los derechos que las personas ya tienen. Por lo tanto, no podrán ser considerados como una causal de término de servicio, no podrán, no van a poder ser suprimidos ciertos cargos a propósito de esto, no se puede cesar de funciones a una persona por decir, y teniendo como justificación, digamos, el proceso de desmunicipalización. Tampoco puede haber una disminución de remuneraciones, no puede haber una modificación de aquello que está ya asignado hoy día por contrato, por convenio, a contrato, etcétera, con lo que sea. No podrían haber cambios de residencia, por ejemplo, tampoco debiesen perderse derechos adquiridos y existe un plazo de hasta 6 meses en los cuales sobre los 6 meses de plazo antes del traspaso, incluso se van a poder respetar, o los servicios locales tienen que respetar aquellas mejoras o aquellos convenios que las municipalidades hayan hecho antes del traspaso. Pero ya, si 3 o 4 meses antes del traspaso se hacen cambios, por ejemplo, aumentos de remuneración, el servicio local podría decir que eso les es inoponible, que básicamente ¿qué significa? Que no tiene por qué respetarlo, solamente tiene que respetar hasta los 6 meses antes del traspaso. Lo que se intenta proteger, evidentemente, es la estabilidad del empleo, la estabilidad de las condiciones laborales, asumiendo que este traspaso es tan importante, o el paso es de un mundo a otro, o sea, de un mundo a otro mundo. Entonces la ley nos dice que no pueden haber consecuencias negativas. Por supuesto que esta es una cuestión que en muchos casos no se ha respetado y que también hay legítimos temores en varios sectores de que eventualmente no se respete. Por lo tanto, hay que mantener mucha atención en eso. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahora sí voy a pasar a los casos. ¿Ya? El caso 1. El caso 1, recordemos que es el caso de las personas que cumplen funciones de administración en las corporaciones municipales o en las municipalidades y que ahora tendrían que pasar a cumplir esas funciones también en el servicio local. Uno de los objetivos de la ley es, de alguna manera, concentrar en el servicio local las capacidades de administración de todas las escuelas que sean parte de esa, o sea, que territorialmente estén ubicadas bajo su competencia. Por lo tanto, en este caso, eh, se busca evitar duplicidad de funciones. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos delante de la persona que tenía como función ser el encargado de coordinación de la entrega de computadores en su comuna. Ahora no lo va a hacer solamente de su comuna, tendría que ser de varias comunas, pero que si hay más personas que hacían ese mismo rol, entonces va a haber que, evidentemente, llegar a una solución. Y lo que hace la ley es decir que el director ejecutivo del servicio local va a tener que llamar a un concurso en el cual podrá participar solamente las personas que hayan estado cumpliendo funciones en las municipalidades o en la corporación municipal por un tiempo que es limitado, hasta el 30 de noviembre del 2014. Por lo tanto, acá hay una situación bien problemática, hay personas que derechamente van a quedar fuera de esos plazos. Y lo que, como les decía, o sea, el objetivo acá directamente es tratar de centralizar las funciones y tratar de no duplicarlas. Ese traspaso claro, el traspaso se va a producir al mismo momento en que se produce el traspaso del servicio, de todo el servicio educacional, lo que veíamos del 1 de enero del año posterior a que empieza a implementarse el servicio local. Pero, dadas las características de estas funciones en las escuelas, perdón, en el sector educacional, es posible acá que el director disponga de un traspaso anticipado, es decir, que antes incluso de que se empiecen a hacer los traspasos de los bienes, de los bienes inmuebles, de los recursos, etcétera, hayan ciertas personas que empiecen ya a funcionar en sus cargos porque es necesario administrar cosas y gestionarlas. Ahora, hay una regla acá respecto a
las personas que tengan menos tiempo, que, o sea, que en el fondo hayan empezado a trabajar después del 30 de noviembre del 2014 y que, bueno, ya van a llevar varios años cuando su traspaso ocurra. Por ejemplo, una comuna donde que pasen 2 años más, va a llevar una persona varios años. Y a esas personas, como no van a poder participar del concurso, salvo que cambie la ley, que es una cuestión bastante probable, o sea, es bastante probable que la ley cambie en esta fecha, porque es una ley que se dictó el 2017, entonces por eso se considera ese plazo, pero el tiempo ya ha pasado. Pero si no pasa, esas personas van a poder ser desvinculadas con una indemnización que es con cargo fiscal. No voy a profundizar mucho en las normas que regulan este concurso. No es un concurso público, es un concurso limitado a las personas que solamente tienen estas condiciones, trabajando ahí hasta determinada fecha. Pero tiene una regulación bien importante. Por lo tanto, si alguna persona está en esa situación, yo les recomiendo mucho informarse y saber bien cómo más o menos viene el escenario para poder, digamos, postular en el concurso de la mejor manera. El caso 2 es el caso de las personas que ejercen roles directivos y técnicos pedagógicos y que dependan, bueno, actualmente de los municipios y las corporaciones. La regla general es que continúan desempeñándose en el servicio local bajo el mismo régimen laboral que tienen actualmente, que es el régimen del estatuto docente. La idea es que se pase sin solución de continuidad, como se llama, es decir, que el 1 de enero que corresponde, el 31 de diciembre dependo de la municipalidad y el 1 de enero dependo del servicio local. No hay un cambio aquí muy drástico. Sin embargo, hay algunas reglas bien específicas respecto, por ejemplo, a las personas que eran jefes de departamentos de educación municipal, que por tanto tenían un rol directivo en el municipio, pero que luego no van a tener ni un colegio a cargo como director, ni efectivamente un cargo que ya se suprimió. En ese caso, si el jefe del Departamento de Educación Municipal pertenecía a la dotación docente, podrá continuar desempeñándose como docente si es que existe disponibilidad, y si no, va a poder ser indemnizado. Y bueno, también hay normas bien específicas ahí respecto al tema de los grupos de bienestar, pero no me voy a detener en ellas. Reiterar que, y sobre todo acá lo reitero porque la misma ley lo reitera y deja bien claro que el traspaso no va a poder significar una causal de término de despido, ni disminución de remuneraciones, ni cuestiones de esas características. O sea, acá habría un paso más bien tranquilo. Y finalmente, el caso 3, que es el caso, digamos, yo diría más mayoritario, que es el caso de las personas que trabajan directamente como docentes o como asistentes de la educación en un establecimiento que antes era municipal y ahora va a depender de un servicio local, ¿ya? Acá la idea es más o menos la misma que antes, pero con la particularidad, en el caso yo diría de los asistentes, de que pasan con un estatuto nuevo, ¿ya? Eso es un proceso que ya está más o menos en curso, que es el proceso en el cual las personas que son asistentes de la educación tienen un estatuto único, que tiene ciertas características más parecidas al estatuto docente, que les ofrece ciertos mejoras en términos de condiciones laborales, que les otorga más vacaciones, que también regula cuestiones como el contrato, el término del contrato, etc. Eso se empieza a aplicar, ese régimen se empieza a aplicar el mismo día que empieza a aplicarse el traspaso, y dejan de tener este régimen bien particular, que es el de la 19.464, que es una ley que es bien compleja, es bien rara y que los perjudica en general, y pasan a tener este estatuto único. Vi acá a la rápida una pregunta que decía relación con profesores que se desempeñan en enseñanza media técnico profesional. Tener presente que estamos hablando ahí de profesionales de la educación, y que por tanto entran en la categoría de profesionales de la educación si es que el establecimiento efectivamente es un establecimiento que pasa a depender del servicio local. Hay algunos establecimientos técnicos que
tienen una fórmula bien extraña de regulación bien específica, que en el fondo son una especie de institución privada que recibe recursos a través de la municipalidad. Ahí, ese caso en específico, no entran al servicio local, pero no creo que sea el caso porque son muy pocos a nivel nacional. Eh, Simplemente aquí para terminar, es muy importante que tengan presente que las personas que trabajan en los servicios, en los establecimientos educacionales, por ejemplo, como docentes o como asistentes de la educación, hoy día tienen distintos regímenes. Algunos son funcionarios municipales, otros en realidad son funcionarios privados, porque depende del Código del Trabajo. Eh, Bajo este nuevo sistema, todos entrarían a ser funcionarios públicos, porque su trabajo dependería de un servicio local, del cual no hay duda que es un servicio público. Y por tanto, son funcionarios públicos. Ahora, eso no significa que se van a regir por el estatuto administrativo, sino que van a regirse por los estatutos propios de su condición funcionaria. Si son profes, se van a regir por el estatuto docente, y si son asistentes de la educación, por el estatuto de los asistentes de la educación pública. Finalmente, para terminar, hay un punto aquí que me parece bien importante hablar sobre participación, sobre cómo de alguna manera se van a garantizar espacios de participación en esta época de traspaso. Particularmente relevante acá es el tema de las asociaciones de funcionarios, porque el régimen actual de las corporaciones y las municipalidades permitía en algunos casos negociación colectiva, permitía en algunos casos sindicalismo, o sea, hacer sindicatos, y en otros casos no. O sea, ahí va a depender mucho si eras profe, si eras asistente, si trabajabas en una corporación o en una municipalidad. Como ustedes bien saben, en el mundo público no existe la posibilidad de hacer sindicatos y por tanto tampoco existe la posibilidad de la negociación colectiva. Por lo tanto, hubo mucha discusión y mucha tensión entre, por ejemplo, los asistentes de la educación que podían negociar colectivamente antes, que ahora van a perder ese beneficio, ese derecho a poder negociar, y por lo tanto fue tema esto, ¿ya? La resolución a lo que llega la ley es que a partir de la fecha del traspaso, todos los sindicatos que representen a personal traspasado tienen un plazo de 2 años para para fusionarse de partida, dentro de un mismo territorio, por supuesto, de un mismo servicio local, y para modificar todos los estatutos y volverse una asociación de funcionarios. ¿Ya? Y van a tener para eso un plazo, y luego que lo hagan, para cumplir todos los quórums que la misma ley exige, porque va a cambiar la cantidad de gente, entonces hay que cambiar la cantidad de directorios, cosas así. Se le da un plazo de 1 año contado de que se haga ese trámite. Es bien importante que las personas que estén asociadas a alguna de estas entidades gremiales estén bien informadas de ese proceso. Respecto a los consejos locales, ya vimos que son las formas de representación de la comunidad ante el servicio local. Primero viene el proceso de elección o designación de ellos, ¿ya? Por lo tanto, no entran a regir o a funcionar de inmediato, sino que es un proceso gradual desde que se implementa el servicio local, desde que se traspasa el servicio educacional, viene un tiempo y ahí hay que ir nombrando a esas personas. Y por lo tanto, el servicio local tiene la obligación de promover que eso ocurra. Y ahí va a haber también me pareció importante mencionarlo porque hay algo políticamente relevante, que es que las comunidades educativas tienen que poner presión a los directores ejecutivos y a los servicios locales para que se logre para que implementen y hagan lo necesario para que se elijan esas personas y el consejo local empiece a funcionar. Y finalmente pasa algo similar con el comité directivo. También es una instancia de participación que, como les decía, tiene más que ver con la conducción estratégica, con el tema más técnico, más pedagógico, más de políticas públicas o políticas educativas. Y también, en el fondo, para que se constituya el servicio, la Dirección de Educación Pública tiene que empezar a moverse, a hacer la tramitación respectiva. Y al menos cuando se nombre el primer director ejecutivo,
no va a haber un comité directivo, pero luego tiene que constituirse para que vaya pudiendo hacerse para que se cumpla, digamos, la ley. Los comités directivos tienen atribuciones, tienen facultades y por lo tanto, la medida que no existan, no se pueden cumplir y por eso tienen que cumplir, tienen que hacerse lo antes posible. Esa es la presentación. Les agradezco mucho haber escuchado. Ahora me gustaría pasar a la parte de las preguntas. Hemos seleccionado algunas, yo creo, bueno, en el chat hay más. Así que, no sé, Nicolás, ¿tú tienes has recopilado algunas preguntas? Sí, tengo una pregunta de Mirna. Dice, los profesores que desempeñan enseñanza media técnico profesional, ¿cómo es su traspaso proveniente desde los liceos municipales? Ah, ya, perfecto. Cuando se hacen, cuando las funciones son de profesional de la educación, el traspaso es indiferente si es respecto a educación parvularia, educación escolar, educación de adulto o educación técnico profesional. ¿Ya? Lo importante es ver dónde uno está ubicado, si es profesional de la educación o si es asistente de la educación. ¿Ya? Tiene más que ver con la función que se cumple y no tanto por el establecimiento o el tipo de educación o la modalidad educativa. Ya, esa es una pregunta. Otra pregunta es de Ethan, que dice, ¿cómo será el traspaso de un docente que es apoyo a inspectora? Un docente que es apoyo inspectora. Sí, Más o menos la misma respuesta. Lo importante, lo primero es ver qué dice el contrato. Digamos, esa persona está contratada como asistente de la educación, como apoyo inspector. Me parecería que puede ser bastante probable que sea asistente de la educación, o que su contrato esté como asistente de la educación. Pero si es docente y está como contrato docente, en realidad, me dice como docente, entonces el traspaso es como docente, ¿ya? Y no puede cambiarse ahí ni la función, ni la remuneración, ni ningún derecho adquirido en función de su contrato. De todas maneras, Itan, mucha atención con eso, porque el docente generalmente está contratado en funciones docentes y cuando no ocurre, se produce una situación anómala en el sistema, que es que una persona que es profesional de la educación y que por tanto tiene que regirse por el estatuto docente, cuando está contratado por una función que no es propiamente docente, sino más bien de auxiliar de la educación, de asistente de la educación, eh, tiene que estar muy claro en el contrato cuál es su régimen laboral, ¿ya? Porque ahí hay una situación que de alguna manera es anómala. Ahora, si como asistente, o sea, como lo que me habían comentado que era apoyo inspectora, si como apoyo inspectora en realidad lo que hay es una función docente encubierta, o yo te recomendaría revisarlo, digamos, porque es una situación que puede constituir un poco una anomalía. claro, dice que no como docente. Ya, entonces como asistente. Bueno, pero en todo caso, el traspaso ahí, si tú trabajas en un establecimiento educacional, es más o menos el mismo. El proceso es más o menos el mismo. Lo que sí, el régimen laboral es distinto. Estatuto docente para uno y asistentes de la educación, estatuto de asistente para otro. Perfecto. Otra de las preguntas es, dice, ¿es posible atrasar el traspaso del servicio educacional? Sí, sí. Hay dos maneras de atrasar eso. La primera es que el gobierno, el Mineduc, el Estado, decida hacerlo. ¿Ya? Para eso habría que hacer un decreto en el cual se fundamente por qué se tiene que atrasar. Puede ser por problemas financieros, puede ser por problemas de gestión, puede ser por razones políticas. La verdad es que el ministerio tiene las atribuciones para hacerlo. Al menos la ley le permite mover los plazos hasta el 2030. La idea es que después del 2030 esto esté completamente implementado. Sin embargo, eso también podría cambiar si es que el Poder Legislativo, por ejemplo, el Congreso, lo hace a través de una ley y ya no le pone 2030, sino 2040 y ahí podría aplazarse. Esa es la hipótesis, la primera hipótesis. En el caso también existe otra, que es que las mismas municipalidades o las corporaciones soliciten el atraso y pueden hacerlo, pero tienen que cumplir una serie de requisitos que son muy estrictos. Por ejemplo,
El 60% de los establecimientos de la comuna tienen que tener desempeño alto, ¿ya? O medio alto. También tiene que haber la evolución de la matrícula durante los últimos años tiene que haber sido positiva. También durante los últimos 2 años no se tienen que haber habido, hay un monto máximo de deudas por cotizaciones previsionales. Lo que se busca hacer, lo que se busca lograr con esto es un incentivo inverso. O sea, la idea es que sea lo más rápido posible el traspaso y que sea difícil solicitarlo y que se haga solamente por razones buenas, o sea, porque quiero terminar de mejorar un programa, porque estoy bien con mi asistencia, quiero meter más asistencia, o aumentado la matrícula pública en el sector. Entonces, no al revés, que lo que se busca es que el traspaso ojalá no se demore porque en realidad haya muchos problemas y la corporación o el municipio no quiera, digamos, soltar eso por millones de razones, digamos. O porque es un proceso complejo, entonces si está muy revuelto el asunto dentro, lo que se busca es que ojalá el traspaso sea lo más ordenado. Así que esas son las formas de traspasar, de La otra atrasar, pregunta perdón. dicen que en el caso de las asociaciones de asistentes, ¿se fusionaron también? En el caso de las asociaciones de asistentes, las Claro, asociaciones de funcionarios de asistentes actualmente, sí, o sea, no distingue la norma, dice que todos los sindicatos que existen o las asociaciones van a tener que fusionarse. Claro, ahora entendí, asociaciones de funcionarios que ya existan, no sindicatos, sino asociaciones que existan actualmente. En realidad no existe ningún problema en que en un servicio local hayan varias asociaciones gremiales. Lo que no pueden haber es sindicatos, porque no pueden haber sindicatos en el sector público. Por ahora, por ahora, recuerden que perfecto. estamos en medio de un proceso constituyente que puede eventualmente cambiar eso. Otra pregunta dice, la tercera opción, que dice que la tercera opción es que la postergación se haga directamente una modificación de la ley a partir de una moción parlamentaria. No entendí muy bien la pregunta, pero entiendo que va por el tema de hacer una ley. Mira, Claro, eventualmente una moción parlamentaria en el régimen actual podría proponer esto, eh, pero me parece que tendría un grave problema de admisibilidad de esa moción parlamentaria, porque como ustedes debían saber, el Congreso no puede proponer proyectos de ley que supongan gasto público. Y un proceso como este, de alguna manera sí supone gasto público, porque supone alargar más tiempo probablemente funcionamiento de programas y cosas, supone probablemente hacer cosas de presupuesto. ¿Ya? Eh, Ahora, yo diría que eso también es probable que cambie, porque vamos a ver, o sea, el próximo año, a finales del próximo año, vamos a tener probablemente un régimen político nuevo. Entonces, a lo mejor va a ser posible que sea el Congreso el que promueve algo así y pueda ocurrir. Yo creo que acá la cuestión es bien política. O sea, este proceso se va a llevar adelante en la medida que hayan condiciones políticas para implementar estos servicios locales. Y eso significa que hay que ir viendo. Ustedes saben, hoy día de hecho hay paros docentes, hay un fuerte movimiento dentro del sector público que quiere detener la desmunicipalización. Hay otros sectores que quieren acelerarla para que esto ocurra lo más rápido posible. Entonces es una cuestión que se va a resolver, yo creo, entre que políticamente, a propósito de la nueva constitución, y técnicamente hay también interés en el Ministerio de Educación de que esto se implemente, se haga, porque estamos en un régimen como de transición, y entonces obvio que eso paraliza un poco o ralentiza la política educacional. otra de las preguntas que tengo aquí es, ¿qué pasa con la titularidad docente? Ya. Si una persona, un docente, gana su titularidad, luego eso es el marco en el cual luego es traspasado. Si yo tengo mi cargo de planta, si yo soy dueño de mi cargo en la municipalidad y o la corporación municipal,
es evidente que luego cuando paso al servicio local paso también con esa titularidad, con mis años de servicio y con todos los beneficios que eso significó. ¿Ya? Son cosas bien separadas, pero el principio, recuerden, es que el traspaso no puede generar pérdida ni tampoco puede generar disminución de remuneraciones o de cualquier derecho adquirido, y la titularidad es por naturaleza un derecho adquirido. Perfecto. Y la última es, ¿cuáles son los próximos servicios locales a entrar en funcionamiento? Ya, se los voy a decir al tiro. Eso se reguló por un decreto hace un par de semanas nomás, no mucho más. Se los comento de inmediato. El decreto es el 20. El próximo es el servicio local de Arica. Perdón, me da con Arica. El servicio local de Iquique, que comprende las comunas de Iquique, Alto Hospicio. El servicio local de Licancabur, que comprende las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, María Elena. El servicio local de Maule Costa, que comprende comunas de Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Peyúgue. El servicio local de Punilla Cordillera, en la región del Ñuble es eso. Comunas de Coihueco, Niquén, Pinto, San Carlos y San Fabián. Y dos más, el de Aysén, que son Coyhaique, Lago Verde, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O'Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez. Y finalmente el de Magallanes, servicio local de Magallanes, que son Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Horno, Antártica, Porvenir, Primavera, Timauquel, Natales y Torres del Paine. Esas son las comunas. Eso, creo que esas empiezan a... Bueno, la verdad es que no entendí bien la última pregunta, pero ¿Cuándo comienza a regir? Pregunta Mirna. bueno, todos los que acabo de decir empiezan a implementarse desde el 1 de marzo del 2022, y eso significa que el traspaso debería ser el 1 de enero del 2023. Perfecto. Con eso, igual, de todas maneras, la gracia es que si tienen más preguntas o quieren participar, esto lo vamos a estar haciendo, entre comillas, frecuentemente, pero también pueden ingresar a la página de SLS Abogados y pueden realizar sus preguntas. Y no haber duda que se les van a contactar. Claro, claro que sí. Es muy cierto lo que dice Nelson, eso, tienes razón, eso es cierto. O sea, el traspaso te asegura entrar y mantener tu condición laboral en el momento que ingresas, y claro, pero luego el servicio local empieza a funcionar y el servicio local luego tiene atribuciones de empleador. Y también obviamente para llevar adelante el plan estratégico, y el servicio local en sí mismo tiene una serie de obligaciones y una serie de atribuciones y una serie de instrumentos que tiene que parar, tiene que hacer un plan estratégico, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, es cierto, o sea, esta idea de estabilidad en realidad es para el momento del traspaso, pero una vez ya que se asientan las relaciones laborales, todo puede pasar. Eso, yo, bueno, les agradezco mucho a las personas que se conectaron. Como decía Nicolás, esto va a quedar grabado. Vamos a seguir haciendo más webinars. Vamos a ir mejorando siempre, ojalá, la coordinación, las horas. También les agradecemos mucho haber hecho hartas preguntas. Les vamos a enviar la presentación, y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, asesoría, contacto que necesiten, nosotros estamos más que disponibles. Ya sea directamente pueden contactarnos por nuestra página web, tenemos redes sociales. Nuestro correo institucional es contacto@slsabogados.cl, y ahí nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, y nosotros siempre las estamos contactando. Esa es la idea. Así que eso, que tengan muy buena tarde, que disfruten, y nos vemos pronto. Gracias, Pablo, y gracias a todos.